la Huasteca la comida más tradicional, por donde quiera que preguntes, es el zacahuil. Es un tamal, pero a lo grande. Alcanza para todo un ejército, para toda una escuela o para una fiesta, lo que se ofrezca. El zacahuil lo comemos los nahuas y el tenec y la receta casi no varía. Para aprender cómo se hace hay que ir con Miguel, el diablo zacahuilero, a las 3 de la mañana cuando empieza a trabajar. Un día antes ya mató un puerco para sacar la carne y la manteca que va a ocupar. Lo primero que hace es prender el horno de leña. Como es grande, tarda varias horas en calentar. Ya como a las 5, doña Lupe se levanta a cocinar el zacahuil. Ya se puso a calentar el chile molido. Después se lo vacía la masa trozada, que en agua se llama xixicuchitic, y tiene que darle con la mano mucho tiempo hasta que quede parejito. Luego lo vacía el carne y lo corta en pedazos. Junto con Miguel Diablo se sube la tinaja de relleno hasta donde está el horno. Allí Miguel hace un cuadrado de palos y empieza a poner una cama de hojas. Primero pone muchas hojas de papatla y luego ya llega con la hoja del plátano, que es la que le va a dar buen sabor. Ya está la cama de hojas. Don Miguel aprieta fuerte para que se troce. Ya listo se trae el relleno y se vacía adentro. Doña Lupe le pone la carnita y lo revuelve bien. Allí son casi 5 kilos que hay que dejar bien amarraditos. Se carga y se amarra primero con mecate y luego con alambre. Tiene que barrer el horno para dejar espacio. Don Miguel ya lleva más de 20 años haciendo zacahuil, ya le sabe todas las mañas. Ahora hay que tapar bien el horno, por atrás y por adelante. Ah, de veras, pero faltó la bendición. Doña Lupe junta sal y chile, hace una oración y se la avienta para que no le hagan mal de ojo y quede bueno su zacahuil. Esperamos 7 horas y mañana lo van a llevar al 15 de aniversario en la radiodifusora indígena de Tancanhuitz. El zacahuil lo preparamos también nosotros en la región Tenec. Nadie sabe de dónde se originó. Los dos lo sabemos preparar igual de rico. En mi comunidad, hoy las mujeres se juntaron para hacer un zacahuil para el 15 aniversario de la radio de la Huasteca, en Tancanhuitz, de la radio indígena. Ahí nos juntamos, nahuas, tenec y pames, para mostrar las danzas y la música de la región. Se baila todo el día. Yo desde chiquita escucho la radio porque nos hablan tenec. A quien no entiende bien en náhuatl y pamet, me gusta mucho escuchar su música. Como se juntaron músicos y cantantes de toda la Huasteca, tiene que haber zacahuil para todos. Es la comida de nuestras fiestas. Ya viste cómo vivimos una parte de la Huasteca Potosina. Calam, hasta luego. Aquí hay muchos lugares bonitos que visitar y hay muchas tradiciones que aprender. Hasta Mustla, hasta luego. Adiós y Netsit. Netsit Tataqua.